Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Luego de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, distintas voces de Chile Vamos indicaron que la unidad del sector en las próximas elecciones será fundamental, apuntando a concretar una alianza que vaya desde demócratas y amarillos hasta el Partido Republicano. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, se mantiene como el rostro más fuerte para pelear por el sillón presidencial. Néstor Aburto tiene todos los datos. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. 87% de los chilenos piensan que el expresidente Sebastián Piñera fue un hombre de diálogo y de grandes acuerdos. Así lo reflejó la encuesta Academ que se conoció ayer domingo y que midió lo ocurrido con el exgobernante. De hecho, en la encuesta se preguntó sobre el principal hito por el que será recordado Sebastián Piñera. Apareció su gestión de la pandemia con un 52%, seguido por el rescate de los mineros con un 49% y la reconstrucción post-terremoto del año 2010 con un 30%. Además, 60% de los chilenos, según la encuesta Academ, cree que durante sus gobiernos lograron avances importantes, 83% que será recordado con cariño y admiración y 86% que tenía capacidades para solucionar los problemas que enfrentaba el país. Frente a esto, diversos analistas y también figuras políticas de centro derecha coincidieron en que el fallecimiento de Sebastián Piñera dejó un vacío de liderazgo en la centro derecha y por ende su deceso abrió el debate en torno a cómo se va a configurar ante futuros procesos electorales. En las últimas semanas, de hecho, el expresidente había concentrado su labor política en la idea de unificar a la derecha chilena en una gran coalición política que fuera desde la centro derecha hasta el Partido Republicano. En este contexto, el vicepresidente de la UDI, Rodrigo Delgado, exministro del Interior de Sebastián Piñera, apuntó que la unidad entre los partidos de derecha es fundamental para abrir la posibilidad de generar un sector político amplio y con objetivos comunes. La unidad del sector no debe ser algo instrumental, vale decir algo pasajero, sino que debe ser algo más bien estructural. Se debe mirar las elecciones municipales y de gobernadores y también las parlamentarias y presidenciales, por supuesto, como un conjunto de hitos estratégicos para el sector. Según el análisis que se hace al interior de Chile Vamos, es que Sebastián Piñera siempre puso o les proponía la unidad del sector como fórmula electoral para el triunfo del sector en las elecciones. De hecho, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, planteó la idea de ampliar la alianza tanto hacia el centro con amarillos y demócratas, como también hacia la derecha con el Partido Republicano. Aquí no solamente basta con ganar la elección, aquí hay que darle gobernabilidad al país. Eso quiere decir que hay que construir una gran mayoría que vaya de los sectores moderados, los sectores más conservadores, y por lo tanto eso va a requerir que tengamos todos generosidad y podamos poner por delante el interés del país por sobre los proyectos individuales o de los partidos políticos. Por su parte, en Demócratas han apuntado a concretar un trabajo desde el centro político. A pesar de que no han descartado una eventual alianza con los partidos de Chile Vamos, han dado a entender que su visión política se aleja del Partido Republicano. Por su parte, el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Ibanet, aseguró que la labor del partido está centrada en su despliegue a lo largo de Chile. Sin embargo, indicó que están concentrados en buscar candidatos que los representen en las próximas elecciones. Estamos inscribiendo el partido, estamos buscando candidatos dentro de Amarillo, fuera de Amarillo, en las regiones donde tenemos partido. No sacamos nada con armar alianzas si finalmente no vamos a tener candidatos o vamos a tener muy pocos candidatos. En el fondo lo que vamos a hacer es contribuir a otros partidos. Por lo tanto, lo más importante ahora es fortalecerse internamente. Este es un trabajo mediano a largo plazo. En Evópoli estarían más cerca, obviamente, de las alianzas con Demócratas y Amarillos, además de Chile Vamos, no así con el Partido Republicano. Sin embargo, el diputado de esa tienda, Jorge Guzmán, afirmó que Chile Vamos está obligado a generar alianzas justamente con otros sectores.
ya sea desde la coalición o a través de pactos de omisión, que logren construir esos proyectos que permitan de una vez retomar la senda del crecimiento y el desarrollo para Chile. Partidos como Amarillos, Demócratas e incluso Republicanos tienen puntos de comunión con Chile Vamos que hacen viable esos acuerdos políticos o electorales. Por otra parte, en el marco de la carrera presidencial y a pesar de que el expresidente Sebastián Piñera había descartado la opción de postularse por tercera vez al Palacio de la Moneda, su nombre sonaba como una posible carta de la derecha y de hecho varios miraban hacia Avenida Vitacura, donde se había cambiado a sus nuevas oficinas el exgobernante. Ahora las miradas apuntan única y exclusivamente hacia la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, a quien incluso han calificado como la figura política que le dé continuidad al legado de Sebastián Piñera. De hecho, en las últimas ediciones de la encuesta Panel Ciudadano se reveló que el 37% de los encuestados considera que la jefa comunal debe ser la sucesora del exmandatario. La diputada y vicepresidenta de la UDI, Flor Baise, aseguró que Evelyn Matei es una figura que cuenta con la validación de la ciudadanía. Si existe consenso en un proyecto país, tenemos que sumar a otros sectores, actores que busquen el mismo propósito. Evelyn Matei sin duda es una figura presidenciable, que es convocante y que cada día va adquiriendo mayor validación ciudadana. Este va a ser un año de elecciones, todavía no está cerrado si Evelyn Matei va a competir o no por la Municipalidad de Providencia. Algunos señalan que si su idea general es ir como carta presidencial, sería poco honesto con los vecinos de la comuna de Providencia que votarían por alguien que estaría un par de meses en el poder y no su continuidad. Y por ello entonces es que algunos están haciendo esos análisis, mientras que el Partido Republicano se replegó para poder hacer análisis, porque la verdad que claramente los que salen más afectados del escenario político es el Partido Republicano. Néstor, no solo la elección, sino también con la muerte de Sebastián Piñera. ¿Era Sebastián Piñera el líder de la derecha? Yo creo que no era el líder de la derecha, sino que más bien representaba un sector de la derecha, pero no lideraba toda la derecha. Y de hecho dentro de la UDI y RN, yo creo que es súper normal que hayan esas diferencias, no lo estoy poniendo en algo negativo, pero para que cuando uno reportea sabe perfectamente el peso de cada uno de los actores de Chile Vamos que tenían hacia Piñera. De hecho, en las semanas anteriores al fallecimiento del expresidente, cuando uno conversaba con líderes políticos de derecha, era bueno que Piñera defina si quiere o no ser candidato, para que no siga neutralizando las listas ni los nombres. Entonces, yo no sé si era el líder, era más bien un problema para algunos para poder salir a competir o tener candidatos como Evelyn Matei para competir. Porque tenía una incidencia clara, o sea, estaba plenamente activo en la política. De hecho, yo creo una de las grandes herencias, más que liderazgo, una de las grandes herencias que yo creo que deja a Sebastián Piñera es que a raíz de lo que pasó existen diputados o políticos en general que son menos de 50 años, que son los llamados piñeristas. Y yo creo que eso sí existe. Hay grupos de parlamentarios que son reconocidos por ser piñeristas, que recibían las minutas del expresidente y que tienen una mirada mucho más ancha de algunas cosas, que obviamente hace que hoy día ellos estén mejor perfilados para una carrera política, hacia futuro, no inmediato. En el piñerismo, ya, hablemos del piñerismo. Esta cosa que se dice siempre, rey muerto, rey puesto. ¿Hay rey puesto acá o no? Yo creo que hay varias figuras que van a pelear por el centro del piñerismo. Pero no es claro. No es claro. Habían varios que aparecieron en escena a raíz del funeral, pero yo creo que hay que decantar, hay que esperar las horas, hay que ver cómo se desenvuelven para ver si son los herederos o no de ese legado político. El expresidente Piñera se reunía todos los jueves en una especie de comité político en sus oficinas, sí, donde siempre estaban los mismos, Jaime Belolio, estaba Pavés, pero había varios, e invitaba a algunos ocasionalmente. ¿Eso se va a seguir manteniendo o esto se destruye? Yo creo que quedan en stand-by. Lo que pasa es que aquí hay que ver si es que alguno de los hijos, Magdalena Piñera, por ejemplo, Morel, es probablemente de sus 4 hijos, es la hija más política, la que ha tenido además un rol público, fue jefa de gabinete del presidente en su primer gobierno, ha liderado las fundaciones, ella lidera las fundaciones, las 4 fundaciones que tiene la familia, y hay que ver si ella va a dar un paso hacia, por ejemplo, representar el legado de su padre. No sé si en la figuración pública,
pero sí en la coordinación, que yo creo que hay algunas ganas ahí de participar. Ella podría liderar, por ejemplo, este comité político, esta especie de comité político donde estaba, insisto, Jaime Belolio, Máximo Pavés, y que salían Osa, las minutas. Juan José Osa, Alejandro Weber, que era fue subsecretario de Hacienda. Que se hacían minutas para parlamentarios. Exactamente. Claro, con datos, como le gustaba a Piñera, que eran datos duros respecto a porcentaje, etcétera. Y como ocurría, como siempre, las minutas salían más rápido que lo de los think tanks, los centros de pensamiento de la derecha, o sea, todo rápido. Entonces, estos centros de pensamiento quedan fuera de juego normalmente frente a esto. ¿Seguirá todo esto? Esa es la pregunta. ¿Ah? Yo creo que es muy temprano como para... Uno ha preguntado y obviamente el piñerismo seguramente se va a tratar de identificar con algo. Alguien va a tener que agrupar al piñerismo. Los datos, los números no son malos para ello. Iba subiendo las encuestas Piñera. Claro, de hecho tú nos compartías datos de la última CADEM después del fallecimiento del presidente. Ahora hay una... Sí, pero antes del fallecimiento ya estaba... Sí, yo destacaba lo último. Lo último, claro. Hay un tema de origen que siempre ha generado esa desconfianza que generó la derecha con el expresidente. Que por un lado está que los llevó a la moneda en 2 oportunidades después de muchísimo tiempo, que ha sido el único, etcétera. Pero está el que él tenía corazón demócrata cristiano y que votó por el no. Y que desde un principio siempre generó esa desconfianza en personas que votaron por el sí, que apoyaron la dictadura, que siempre estuvieron en partidos de derecha, y que yo creo que eso nunca terminó como de cuajar 100%. Yo no sé si esta opción que se da ahora con el trágico fallecimiento del presidente pueda finalmente cuajar esa fórmula. Lo que pasa es que hoy día la derecha tiene un estandarte, digámoslo así, suena muy crudo, muy feo, pero es verdad. La derecha chilena, esta derecha chilena, dejemos fuera el Partido Republicano, tiene un estandarte que es justamente la prodemocracia. No hay nadie. A muchos les generó, y lo leyeron y lo volvieron a leer, el tuit de la expresidenta Cristina Fernández, que dice que tenía amplias diferencias, pero que era un demócrata, que cuando había alguna crisis o alguna situación, Sebastián Piñera era el primero en llamar, el primero en ponerse a la lista. Recuerden que él, ¿se acuerdan el intento de golpe de Estado que denunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa? El primer presidente latinoamericano que llega a Ecuador a prestarle todo su apoyo a Rafael Correa fue Sebastián Piñera. Con simpatías políticas opuestas. Totalmente, o sea, antagónicos en el debate, digamos. Pero Néstor, Boric Dixit. Después de lo que dijo Gabriel Boric, demócrata desde el primer momento. Desde el minuto cero. Sí. Se acabó. O sea, y un demócrata no viola los derechos humanos. Porque eso es justamente a la democracia. Es contrario a la democracia. Entonces, lo de Boric fue muy, muy fuerte. Más allá de si a lo mejor el presidente Boric lo ha hecho otras veces, cambia de opinión mañana, pasado puede ser, pero ya lo dijo. Entonces, eso es muy, muy fuerte con respecto a otro. Todo esto está con puntos suspensivos, porque yo no sé. Fíjate que ayer hubo una entrevista a Evelyn Matei en el diario La Tercera. Venía en La Tercera, sí. Y fue una entrevista donde Evelyn Matei criticó a Sebastián Piñera en su relación histórica con él. Y cuando le preguntan, bueno, pero ustedes eran esa especie de patrulla juvenil, todos sabemos quiénes estaban ahí, Espina, Piñera, etcétera. Bueno, y se rompió todo eso. ¿Qué pasó? Vino el quiebre y ella dice, muchas veces he tratado de entender qué pasó. En el fondo creo que ahí hubo una realidad a mí me tenía incómoda. Se suponía que éramos 3, pero en realidad, que éramos 4, pero en realidad eran 3. Ellos se ponían de acuerdo en todo. ¿Y quiénes eran ellos? Alamán, Piñera y Espina, y ella la dejaban fuera. ¿Era bajo el liderazgo de Alamán más que el de Piñera? Probablemente, pero en el fondo yo sentía que era la cara bonita que adornaba. Era tratada un poco así. Había un apetito por el poder de ellos 3 que era muy fuerte y en el fondo las decisiones las tomaban entre ellos. ¿Y usted fue acumulando resentimiento? No resentimiento. Por favor, no quiero ser injusta ni decir que me dejaban fuera. También es posible que yo mismo haya sido más retraída. Soy más sola, más de tomar decisiones propias, etc. Y le preguntan, ¿había una suerte de competencia entre ustedes, no? Claramente había una competencia con Piñera en algún minuto. Eso fue lo que desató todo. Y en esa competencia yo sentía que lo que se decía no era lo mismo que lo que se hacía. Lo que ellos decían no era lo mismo que se hacía. Se decía que había igualdad de competencia, pero en la realidad eso nunca fue. Estaban todos absolutamente jugados por Piñera. Y bueno, finalmente pasó lo que pasó y se produjo un quiebre humano muy fuerte.
recordando y destapando de nuevo, una vez más, todo lo que pasó entre ella y Sebastián Piñera. Es un episodio muy importante para entender ciertas cosas sobre la derecha de la transición. Exactamente, pero fíjate que más allá de decir que nuevamente se juntaron, que después de muchísimos años en que ni siquiera se hablaban, ni siquiera se saludaban, finalmente recompusieron relaciones. De hecho, Piñera la llamó como ministra del Trabajo. Y la apoyó en su campaña al municipio de Providencia. Porque también. Piñera era así, o sea, Piñera daba vuelta a la página genuinamente. Con Alaman también. Con Alaman también, pero también muy fuerte. Pero también hay una tesis, Néstor, a ver, no seamos ingenuos, que a los adversarios mejor tenerlos en el redil propio que en el contrario, pues esto está en la regla del 2+2 de la política, eso también existe. El hecho de que se recuerden todas estas cosas significa que las cosas no estuvieron absolutamente en paz nunca y que quedan algunos resabios. Eso es evidente. En la entrevista de ayer, yo no sé si fue buena o mala para Evelyn Matei. Recordando todo esto, tengo mis dudas. Porque el tema de la derecha, Tomás. La derecha, parte de esto también es la derecha, a eso me refiero. Claro, la derecha, si es Evelyn Matei o quien sea que gane, no tiene cuerpos ni para, digamos, músculo claro, para poder gobernar, sino es con el piñerismo. Y ahí está la fortaleza de la herencia de Sebastián Piñera, que es el piñerismo cualquiera, incluso los republicanos, a la hora de gobernar, ¿a dónde van a buscar músculo? ¿Dónde van a encontrar músculo? Va a ser en todo lo que generó Sebastián Piñera en sus dos gobiernos, que son muchos jóvenes, lo veíamos en el velorio, que se hicieron varias guardias de jefes de gabinete, de asesores, y todos promedio hoy día 35 años, cerca de los 40. O sea, estamos hablando de gente muy joven que trabajó en los dos gobiernos. Pero también, mira, las cosas en política son también por defecto, ¿no? O sea, puede haber afecto, digámoslo de esa manera, por algún candidato o votar por alguien porque no les gustan todos los demás. Entonces, también es por defecto. Entonces, al final, con lo ocurrido bajo este gobierno, es posible también que por defecto la derecha tenga candidaturas muy competentes en sentido electoral. Y recordando a Piñera, dos o tres puntos. ¿Quién cerró el penal Cordillera? Piñera. ¿Lo podría haber hecho Bachelet? Perfectamente. No lo hizo. Entonces podrán decir lo que quieran, hablar y todo, pero los hechos son los hechos. Segundo, el móvil haciendo guardia ante el féretro de Piñera. Pues eso es muy fuerte. El movimiento de liberación e integración homosexual. Exactamente. Eso es fuertísimo. Lo tercero, este es un gobierno que se sustentó desde el punto de vista argumental y desde el punto de vista de la retórica política en la educación. Esa es la base estructurante, esa es la piedra fundamental, inicial de quienes gobiernan hoy. Bueno, resulta que hoy día la mejor educación pública, en general, estoy hablando en términos generales, es de los liceos bicentenarios. Que es la política de Sebastián Piñera 1. Exactamente. Y estas son cuestiones. Perdón, y el Frente Amplio se la jugó con Nicolás Izaguirre, que trabajaban con él, en llevar a la desmunicipalización de la educación. Y los resultados ya sabemos que son vehículos que se están oxidando, huelgas o movilizaciones que llevan meses, que cumplieron meses y con muy mal rendimiento económico la desmunicipalización. Y es un proyecto del Frente Amplio. Claro. Entonces resulta que al final algunos éxitos, logros, en fin, de Sebastián Piñera van a ser muy fuertes, porque los hechos están ahí. Entonces, la derecha va a tener que aglutinarse con respecto a eso, finalmente, porque el único momento en que la derecha hizo cosas más allá de ser oposición es con Piñera, pues si no tuvo otro presidente. No. Entonces, ¿a quién va a recurrir? A Piñera. ¿Qué va a hacer Kast? Es que él está yo creo que él está en una ecuación muy compleja. Sí, yo diría que está en jaque para hacer la jerga del ajedrez. Yo creo que ya le costó reaccionar al fallecimiento y de ahí ordenar las declaraciones detrás de él, que son muy ávidos además en redes sociales, y ahora está ahí, viendo qué puede hacer de ahora en adelante, ¿no? Porque está viendo que todo el mundo se va a ver a una detrás de Evelyn Matei, que es muy probable que suceda así, si es que efectivamente se aprovecha ese aventón, pero él no ha dicho nada más. Sí, lo único que podría generarle un espacio todavía mayor, que muchos tienen duda, es que la seguridad siga siendo un gran tema.
O sea, que sigan los muertos, que sigamos teniendo todas las semanas un conteo de muertos y no una solución a ese problema estructural del país. Eso podría evidentemente mantenerlo vivo en una carrera presidencial, pero de ahí a colgarse la cinta o la banda presidencial con la Piocha O'Higgins es muy difícil. Y esto lo reconocen dentro del Partido Republicano, por los números de las últimas elecciones. El asunto es que Piñera llamaba a la unidad. ¿Va a poder resistirse Kast a ese llamado de unidad de una persona que ya no está? Y por lo tanto se empieza a transformar, no digo para el país, pero por lo menos para la derecha, en una especie de mito. Complejo. Porque no le puede contestar al mito, pues. No puede argumentar en contra del mito de la derecha. Entonces va a ser muy difícil. O sea, va a poder luchar, digamos, esto ha pasado en la historia, no estoy inventando nada. ¿Va a poder luchar Kast contra el mito? Que desde el más allá dice unidad. Muy difícil. Gracias, Néstor. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.